Mis queridos niños, a continuación tenemos nuestro siguiente video, que es de Ciencias Sociales. Como título tenemos La Conquista. Vean, niñitos, con esto, el descubrimiento de América, que conquistaron varias tierras, ¿verdad? Llegaron al continente migraciones de España. Cuando llegaron los de España, ya no pudieron hacer nada los nativos, los pobladores que vivían ahí, en esas tierras, porque los dominaron, los obligaron a trabajar. Poco a poco fueron muriendo porque había muchas enfermedades. Entonces, España, cuando dominó a los nativos de esas tierras de la conquista, ya no pudieron hacer nada ellos con ese mando, ese don, porque eran bastante malos en contra de los nativos. Exigían que los territorios fueran a expandir, que hicieran más, pues, ellos poderosos ante los nativos, que ya no dominara a nadie de los nativos, porque ellos se quedaron quietos, ya no pudieron hacer nada en la llegada de los españoles, porque era España. Y tenían que dominar, dice, a los nativos, pero no pudieron, porque solitos ellos que poblaban la tierra no podían ante los españoles. En el proceso de la conquista intervinieron varios factores. ¿Por qué surgió el dominio de los españoles con los nativos de esas tierras? Porque, primero, eran militares. Las armas de los españoles eran superiores a los de los pueblos porque eran armas de piedra y de madera. También dice que los españoles tenían armas de fuego y el uso de caballos, que para los pobres nativos los caballos y las armas de fuego era todo desconocido y para esos reinos. Segundo factor, económico. Lo propio de los conquistadores, dice, hizo que los nativos se convirtieran en esclavos. Eran tan poderosos que al mismo tiempo la cultura de esos nativos pobres dominaron a las mujeres, a los hombres y a los niños y los pusieron a trabajar y fueron dominados como esclavos. Seguimos con los españoles. En la salud, para la llegada de los conquistadores de españoles, dice, hubieron muchas enfermedades, que tanto así que eran enfermedades muy contagiosas, que uno con otro, pero como ellos no sabían ni qué tenían ni qué pasaba, por la culpa de los españoles, porque solo ellos llegaron a contagiar a los pobres pobladores, tenían grandes enfermedades contagiosas que un 80% de la población indígena murieron, fueron falleciendo poco a poco. Y así, muchos españoles llegaron a América para exigir también la riqueza de los pobres pobladores, pero ellos dicen que no tenían mayor cosa y que daban lo que tenían, y lo lograron aprovechándose de la mano indígena. Como no encontraron dinero, no encontraron joyas, no encontraron cosas lujosas, los agarraron como esclavos para trabajar los campos, los cultivos y todas las cosechas. Todo eso lo lograron con la mano de los pobres pobladores. Solo así se enriquecieron los españoles. Trabajaban duramente de día y de noche, y dice que ya cuando ellos ya más o menos las cosechas eran muy buenas y los españoles empezaron a vender todo lo que producían, se volvieron ricos. Y solo así dominaron poco a poco a los pobres pobladores de esas tierras. Pero surgió que habían varios sacerdotes y uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, quien dice que protestó con tanto abuso, protestó y se enojó tanto, dice que se enojó mucho porque padecía de que él miraba de que sufrían mucho los pobladores, los indígenas, pues los niños trabajando, chiquitos y grandes. Tanto fue el abuso que don Fray Bartolomé de la Casa protestó y fue inmediatamente a convencer al rey Carlos V. Él era como decir un presidente, un gobernador, ¿verdad?, para que creara leyes y que dejaran de ser tan malos y defendieran a los pobladores. Ese fue el gran problema de la conquista, el dominio, niños, de los españoles. Al fin, pues ya con el sacerdote Fray Bartolomé, dice que ya se bajó un poquito el dominio de los españoles, ya los pobladores ya tuvieron cómo defenderse un poquito, y obligó al rey Carlos V para que tuviera leyes en contra de los españoles para que defendieran a los pobladores. Y esa fue la triste historia de la conquista, mis niños, en sociales.
Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer ahorita solo es el resumen de la conquista, mis niños. Solo resumen. Imágenes no, porque no, aparte eran los pobladores, los españoles y todo, y no, más que todo no hay muchas imágenes de estas historias antiguas, ¿verdad? Porque esto ya tiene mucho tiempo atrás. Entonces solo hacen su resumen de la conquista. Lo más importante lo toman, lo escriben, lo subrayan y me mandan su trabajito en su cuaderno de sociales y estoy con mucho gusto para calificarles. Gracias, mis niños.